¿Qué pasaría si te dijera que hace 1500 años existía una vivienda que se construía en menos de 2 semanas, sin gastar un solo euro en materiales, que se mantenía cálida en invierno y fresca en verano por sí sola, y que fue el tipo de construcción más común en toda Inglaterra durante 3 siglos? No es una leyenda, es arqueología documentada. Y el principio térmico que utilizaba es el mismo que los ingenieros modernos están redescubriendo hoy después de millones en investigación. Quédate, porque lo que vas a ver va a cambiar la forma en que entiendes qué es realmente una vivienda. Entre 1965 y 1978, la arqueóloga Margaret Jones dirigió la mayor excavación jamás realizada en las Islas Británicas. 18 hectáreas de tierras de cultivo en Essex, cerca de un pueblo llamado Macking. Su equipo desenterró más de 44.000 elementos arqueológicos individuales. Pero entre todos ellos, hubo un hallazgo que destacó sobre los demás. Más de 200 pequeñas fosas rectangulares excavadas en el suelo, cada una de aproximadamente 4 metros de largo por 3 de ancho y entre medio metro y 1 metro de profundidad. En cada extremo, un gran agujero para un poste. No eran tumbas, no eran fosas de almacenamiento, eran hogares, talleres o ambas cosas a la vez. Los arqueólogos los llamaron edificios con fosa hundida. Los alemanes que inventaron el diseño los llamaban Grubenhäuser, y durante aproximadamente 300 años, desde el siglo V hasta el VII, fueron la construcción más común en la Inglaterra anglosajona. Hoy, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ellos. No los encontrarás mencionados en los libros de texto de arquitectura. No los verás referenciados en la literatura moderna de supervivencia. Y sin embargo, la casa con fosa puede ser uno de los diseños de refugio más eficientes jamás creados. Se podía construir en días. No requería materiales comprados. Se mantenía cálida en invierno y fresca en verano. Y usaba un principio de ingeniería térmica que los constructores modernos solo ahora están redescubriendo. El registro escrito. La descripción escrita más antigua de este tipo de construcción proviene de un romano en el año 98 después de Cristo. El historiador Tácito publicó una breve obra etnográfica llamada Germania. En ella describió los hábitos constructivos de las tribus germánicas que vivían más allá de la frontera del Rin. Tácito escribió que los pueblos germánicos empleaban la madera para todos los propósitos, sin tallar ni adornar. Pero luego añadió algo específico. Escribió que solían excavar cuevas subterráneas y amontonar sobre ellas grandes pilas de estiércol como refugio contra el invierno y como receptáculo para la producción del año. Porque con tales lugares mitigaban el rigor del frío. Dos cosas importan aquí. Primero, Tácito identifica la función principal. Estas estructuras hundidas no eran primitivas. Eran soluciones térmicas deliberadas. Los constructores entendían que excavar en la tierra y cubrir la estructura con aislamiento orgánico reduciría la pérdida de calor durante el invierno. Segundo, Tácito señala una función dual. Eran refugios y almacenamiento combinados en una sola estructura. La temperatura constante del suelo, que mantenía a las personas calientes, también evitaba que los alimentos se estropearan. Tácito escribía sobre el siglo I. Cuando los colonos anglosajones trajeron esta tradición constructiva a Inglaterra, unos 400 años después, el diseño apenas había cambiado. Ese tipo de continuidad dice algo. Si una técnica de construcción sobrevive 4 siglos sin modificaciones significativas, es porque funciona. ¿Cómo era realmente una Grubenhaus? Seamos precisos sobre la construcción, porque los detalles importan. Una Grubenhaus comienza como una fosa rectangular. Las evidencias arqueológicas de yacimientos de toda Inglaterra muestran dimensiones consistentes. Las excavaciones en West Stow, en Suffolk, uno de los asentamientos anglosajones más estudiados del mundo, midieron fosas de entre 3,7 y 4,4 metros de largo, 2,7 a 3,5 metros de ancho y 0,58 a 0,97 metros de profundidad. Es decir,
aproximadamente de 12 a 15 pies de largo, 9 a 12 de ancho y 2 a 3 de profundidad. En cada extremo estrecho de la fosa, el constructor hundía un poste de madera sustancial en un agujero profundo. Estos dos postes sostenían una viga horizontal de cumbrera que recorría la longitud de la estructura. Desde esta viga, los cabrios se inclinaban hasta el nivel del suelo a ambos lados, creando un perfil en forma de tienda o de A. El techo era de paja, generalmente del material disponible localmente. En West Stowe, las reconstrucciones han utilizado tanto paja de caña como de brezo, esta última conocida en el norte de Inglaterra como paja negra. Los hastiales, las paredes triangulares en cada lado corto, se rellenaban típicamente con entramado de mimbre y barro. Una celosía de tiras de madera entretejidas enlucida con una mezcla de arcilla, paja y a veces estiércol animal. Uno de los hastiales contenía una sencilla puerta de tablones. No había ventanas. El resultado era una estructura compacta e impermeable, con una huella aproximadamente igual a la de un garaje moderno de un coche. No era imponente. No era hermosa, pero era funcional de maneras que merecen un examen más detallado. El gran debate del suelo. Aquí es donde la Grubenhaus se vuelve genuinamente interesante desde el punto de vista de la ingeniería, y donde los arqueólogos han discutido durante décadas. La pregunta central es esta: ¿servía la fosa como suelo real del edificio, o había un suelo de madera suspendido sobre la fosa, creando un espacio de ventilación por debajo? En West Stowe, la evidencia sugirió que muchas Grubenhäuser sí tenían suelos de tablones suspendidos. Stanley West, que dirigió las excavaciones de 1956 a 1972, encontró evidencia de hogares de arcilla que sobresalían parcialmente sobre los bordes de las fosas. Estos hogares parecían haber colapsado hacia abajo cuando se retiró lo que los sostenía. Ese algo, argumentó West, era un suelo suspendido. Jess Tipper, que publicó el estudio definitivo sobre la Grubenhaus en la Inglaterra anglosajona, confirmó que el debate sigue sin resolverse, pero que investigaciones recientes sugieren que los suelos suspendidos eran más comunes de lo que se pensaba anteriormente. Ambas interpretaciones revelan una ingeniería inteligente. Si la fosa era el suelo, el ocupante se beneficiaba directamente de la masa térmica de la tierra. El suelo actuaba como una enorme batería de calor, absorbiendo calor durante el día y liberándolo lentamente por la noche. Si había un suelo suspendido, la cavidad de aire debajo creaba una capa de ventilación natural. El aire húmedo del suelo circulaba por debajo del piso, en lugar de entrar en el espacio habitable. Esto mantenía el suelo seco y reducía la condensación, algo que habría sido fundamental para ciertas actividades, no solo casas. La teoría del tejido. Los historiadores de la época victoriana miraron la Grubenhaus y vieron miseria primitiva. Imaginaban a campesinos anglosajones acurrucados en fosas sucias, un paso por encima de los habitantes de cavernas. Esta interpretación persistió durante décadas. También estaba equivocada. En yacimiento tras yacimiento de toda Inglaterra, los arqueólogos encontraron el mismo artefacto dentro de las Grubenhäuser, pesas de telar de arcilla. En Sutton Courtenay, en Oxfordshire, se recuperaron 15 pesas de telar de un solo edificio. En Mucking, las pesas de telar aparecieron repetidamente en las más de 200 estructuras. En West Stowe, el patrón se mantuvo. Las pesas de telar se usan con un telar de urdimbre, un marco vertical que se apoya contra una pared. Los manojos de hilo cuelgan de la viga superior, tensados por las pesas de arcilla en la parte inferior. El tejedor pasa una lanzadera horizontalmente a través de estos hilos verticales para crear tela. Aquí es donde la ingeniería de la Grubenhaus se vuelve notable. El naturalista romano Plinio señaló que las mujeres germánicas fabricaban lino dentro de espacios subterráneos, y hay una razón práctica para ello. Las fibras de lino se obtienen del lino, y el hilo de lino es notoriamente difícil de trabajar cuando está seco. Se vuelve quebradizo y se rompe. La humedad natural de una fosa semisubterránea
mantenía el aire lo suficientemente húmedo como para evitar que las fibras se rompieran durante el tejido. La Grubenhaus, en otras palabras, no era una señal de pobreza. Era un taller con propósito específico y control climático integrado. La fosa regulaba tanto la temperatura como la humedad, creando condiciones ideales para la producción textil. Es un edificio diseñado en torno a las necesidades de su actividad principal, que es exactamente lo que hace la buena arquitectura: la ingeniería térmica. Los ingenieros geotérmicos modernos conocen un hecho que los constructores anglosajones entendían de manera intuitiva. La temperatura de la Tierra por debajo de aproximadamente 6 metros de profundidad permanece casi constante durante todo el año. En el clima templado de Inglaterra, la temperatura del suelo a poca profundidad se mantiene entre 10 y 13 grados centígrados, independientemente de la estación. Incluso a las profundidades superficiales de una fosa de Grubenhaus, entre medio metro y 1 metro, la Tierra proporciona un amortiguamiento térmico significativo. El suelo a esa profundidad no se mantiene perfectamente constante, pero fluctúa mucho menos que el aire de arriba. En una noche helada de enero, cuando la temperatura del aire baja a -5 grados, el suelo a medio metro de profundidad puede seguir estando 5 o 6 grados por encima de cero. En una sofocante tarde de agosto, ese mismo suelo permanece fresco. La investigación moderna sobre construcciones con tierra confirma el principio. Una casa rodeada de tierra que se mantiene a una temperatura constante de 10 a 13 grados requiere dramáticamente menos calefacción en invierno que una casa expuesta al aire ambiente. La matemática es directa. Si el aire exterior está a -5 grados y necesitas el interior a 18, debes calentar a través de una diferencia de 23 grados. Si la tierra contra tus paredes está a 7 grados, solo necesitas calentar a través de una diferencia de 11 grados. Eso es aproximadamente la mitad de la energía. Una Grubenhaus usaba este principio a menor escala, pero la física es idéntica. El suelo hundido y las paredes parcialmente de tierra reducían la pérdida de calor. El grueso techo de paja añadía aislamiento desde arriba. Un pequeño fuego, o incluso el calor corporal de unas pocas personas, podía calentar el interior compacto con relativa facilidad. Si estás empezando a ver por qué este diseño funcionaba tan bien, un like rápido ayuda a que llegue a más personas. ¿Cómo construir una? El proceso. El proceso de construcción de una Grubenhaus es sorprendentemente eficiente. La arqueología experimental en varios sitios de reconstrucción ha documentado los pasos y los tiempos. Paso 1. Excavar la fosa, usando un pico para romper el suelo y una pala para retirar la tierra. Un equipo registró el proceso en una reconstrucción. Después de 3 horas hombre, el césped estaba retirado y aproximadamente 1/6 de la fosa estaba excavada a la profundidad requerida de 45 a 60 centímetros. La fosa completa, de aproximadamente 3 metros por 2,5, podía excavarse en unas 18 a 20 horas hombre. 2 personas trabajando de manera constante podían terminar en 2 días. Paso 2. Colocar los postes. 2 maderos sustanciales de unos 15 a 20 centímetros de diámetro se hundían en agujeros para postes en cada extremo estrecho. Estos necesitaban ser lo suficientemente resistentes para soportar la viga de cumbrera y el peso del techo de paja. Paso 3. La viga de cumbrera y los cabrios. Una viga horizontal conectaba los 2 postes verticales. Los cabrios se extendían desde la cumbrera hasta el nivel del suelo a ambos lados. La forma de A es una de las estructuras de techo más simples y resistentes posibles. Desprende de manera natural la lluvia y la nieve, y cuanto más pronunciada la inclinación, mejor funciona. Paso 4. El techado de paja. Esta fue con diferencia la parte más laboriosa del proyecto. Cortar, preparar y colocar la paja llevó más tiempo que todos los demás pasos combinados, pero los materiales, ya fueran caña, brezo o paja, estaban disponibles libremente en el paisaje circundante. Paso 5. El entramado de mimbre y barro.
Para los hastiales, se construyó un marco de tiras de madera entretejidas a través de cada pared triangular del extremo. Luego, se enlució con una mezcla de arcilla. El mimbre es sorprendentemente simple de construir. Se clavan estacas verticales en el suelo a intervalos regulares y se trenzan varillas flexibles, típicamente de avellano o sauce, horizontalmente entre ellas. El barro, una mezcla de arcilla, paja picada y a veces estiércol animal, se presiona entonces por ambos lados y se alisa. Los equipos de reconstrucción señalaron que el principal esfuerzo estaba en excavar y transportar la gran cantidad de arcilla necesaria. Pero una vez aplicado y seco, el entramado de mimbre y barro forma una pared sólida e impermeable al viento con decentes propiedades aislantes. Paso 6. La puerta. Las puertas anglosajonas estaban hechas de tablones unidos, con una lengüeta en forma de V sujetos con clavijas cuadradas de madera. Las bisagras eran simples pasadores de hierro en forma de L. Tiempo total de construcción. Dependiendo de la mano de obra disponible y el tiempo dedicado a recoger paja, una Grubenhaus funcional podía construirse en 1 a 2 semanas. El coste en materiales era efectivamente cero, asumiendo acceso a madera, tierra y paja. Las comparaciones modernas. Considera lo que gastamos hoy para lograr un resultado similar. El equivalente moderno de una Grubenhaus en términos de superficie es una tiny house. Una Grubenhaus proporciona aproximadamente 12 a 15 metros cuadrados de espacio habitable. Una tiny house moderna de tamaño comparable cuesta de media entre 30.000 y 60.000 euros. La construcción lleva semanas o meses. Requiere madera comprada, aislamiento, cableado eléctrico, fontanería, permisos y mano de obra profesional. Incluso un refugio básico de supervivencia, si se construye con materiales comprados, cuesta miles de euros. Un simple cobertizo de 3 por 4 metros puede costar entre 2.000 y 5.000 euros y no proporciona masa térmica, ni regulación natural de la humedad, ni aislamiento natural. La Grubenhaus ofrecía un espacio de trabajo y vivienda funcional, resistente a la intemperie y con regulación térmica, usando únicamente materiales de origen local y herramientas básicas manuales. El coste total en materiales era cero. La inversión principal era la mano de obra, y aún así era modesta para los estándares de construcción. Esto no es nostalgia, es aritmética. El patrón de asentamiento. Una sola Grubenhaus no existía de manera aislada. Los asentamientos anglosajones revelan un patrón consistente. Varias Grubenhäuser se agrupaban alrededor de un gran salón de madera, un edificio rectangular de postes que servía como vivienda principal y espacio comunal. En West Stowe, el asentamiento que duró desde aproximadamente el 420 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, consistía en 70 edificios con fosa hundida, organizados en grupos alrededor de 7 salones de madera. Esto representaba 3 o 4 grupos familiares en cualquier momento dado. Las Grubenhäuser servían como edificios satélite, cobertizos de tejido, almacenes, talleres y posiblemente dormitorios. En Macking, en Essex, el patrón era aún más extenso. Más de 200 Grubenhäuser y al menos 53 edificios de postes fueron descubiertos durante la excavación de 13 años de Margaret Jones. El asentamiento se desplazó gradualmente hacia el norte a lo largo de su vida útil, desde principios del siglo V hasta el VII. Los hallazgos en Macking revelaron algo más. Los habitantes no eran primitivos aislados. Cerámica romana, herrajes militares y fragmentos de vidrio aparecieron por todo el asentamiento. Estas personas comerciaban con o recuperaban objetos del mundo romano-britano al que habían reemplazado. Una Grubenhaus en Chadwell St. Mary, adyacente a Macking, produjo semillas carbonizadas de cebada, trigo, avena, centeno y guisantes, junto con semillas de manzana y zarza. No era subsistencia mínima. Era una comunidad agrícola diversificada con una industria textil en funcionamiento. ¿Por qué dejamos de construirlas?
La Grubenhaus dejó de usarse en Inglaterra durante los siglos VII y VIII. Las razones fueron culturales y políticas, no técnicas. A medida que los reinos anglosajones se consolidaron y el cristianismo se extendió, las tradiciones constructivas cambiaron. El propio asentamiento de West Stowe muestra esta transición. A principios del siglo VII, las familias se alejaban del viejo sitio del asentamiento hacia la recién establecida iglesia cristiana en el extremo oriental de la parroquia. Los edificios más grandes de entramado de madera, las iglesias de piedra y finalmente la construcción en mampostería se convirtieron en las preferidas por la élite. La Grubenhaus quedó asociada al período pagano anterior de asentamiento. Curiosamente, en Kent, una variante de la Grubenhaus persistió mucho más tiempo. Wessex Archaeology ha excavado ejemplos de los siglos XI al XIV en sitios como Fulston Manor, cerca de Sittingbourne. Estas Grubenhäuser posteriores eran más grandes. A menudo incluían hornos integrados con bases de guijarros de pedernal y cúpulas de arcilla, y parecen haber funcionado como panaderías o cervecerías. El diseño básico, una fosa hundida con una superestructura encima, siguió siendo viable durante casi 1000 años en ciertas regiones. En otras partes de Europa, el principio sobrevivió. La Burdey, una vivienda semisubterránea de la región de los Cárpatos, siguió construyéndose bien entrado el siglo XX. En Escandinavia, la Vakstuga sueca sirvió como vivienda para los pobres rurales hasta mediados del siglo XX. En Islandia, las casas de turba que compartían muchos principios con la Grubenhaus estuvieron ocupadas hasta la era moderna. La ciencia constructiva detrás de la Grubenhaus nunca dejó de ser válida. La masa térmica de la Tierra no cambió. La física de la transferencia de calor no cambió. Lo que cambió fue la moda, la señalización de estatus y una desconexión gradual entre los constructores y el suelo bajo sus pies. Lo que esto significa hoy. Vivimos en una era en la que una vivienda modesta cuesta cientos de miles de euros, donde los códigos de construcción exigen materiales y sistemas que dependen de cadenas de suministro globales, donde un refugio simple que una familia anglosajona habría tardado 2 semanas en construir, ahora requiere permisos, inspecciones, contratistas con licencia y materiales manufacturados. La Grubenhaus no resolverá la crisis de vivienda moderna, pero demuestra algo que vale la pena recordar. Una estructura semisubterránea construida con tierra, madera y paja puede proporcionar confort térmico, protección climática y un espacio de trabajo funcional. Puede ser construida por 2 o 3 personas con herramientas manuales en días, no en meses. No cuesta nada en materiales. Y los principios termodinámicos en los que se basa la temperatura constante de la Tierra, las propiedades aislantes de la paja, la masa térmica del suelo compactado, estos principios no han cambiado en 1500 años. Los anglosajones no tenían termómetros, no tenían títulos de ingeniería, pero entendían algo que los constructores modernos solo ahora están comenzando a redescubrir a través de costosas investigaciones. La Tierra en sí misma es el mejor aislamiento que jamás encontrarás. Y la manera más rápida de construir un refugio cálido es excavar hacia abajo, no construir hacia arriba. No progresamos más allá de la Grubenhaus. La olvidamos. Si aprendiste algo con este vídeo, considera suscribirte a Mente Medieval. Exploramos conocimiento medieval olvidado como este cada semana. Y si hay otra técnica constructiva perdida que quieras que investiguemos, cuéntanoslo en los comentarios.